a Conexiones en este viernes 2 de febrero de 2018. Saludos a usted que está con nosotros a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan a través de los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Nos encuentra también en las plataformas digitales. Estamos en el fanpage de TVO Canal 23, en Periscope en Twitter. Y la tercera opción, descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña en la transmisión continua. Dos números tendremos habilitados para que ustedes participen: 2263-0023, 2264-9179. Lo tiene ahora mismo en pantalla, pueden tomar nota para que participen después del primer segmento. Vamos a mostrarles, como siempre, las notas más importantes de lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas en nuestro país. Esto tiene que ver con un acontecimiento de esta mañana. La información era la que estaba publicando elsalvador.com en la edición digital. Dice: un policía muerto y 6 heridos en enfrentamiento con pandilleros en Colonia San Patricio. El dato de los heridos pues se elevó en el transcurso del día a 8. Se hablaba de 8 heridos, entonces, incluyendo dos agentes policiales, 2 mujeres policías. El tiroteo ocurrió en las cercanías de la Cima 4. El tráfico fue restringido en la autopista hacia Comalapa. Estas son algunas imágenes que se recogían en la mañana. Lo que tenemos ahí, este es un reporte de prensa de la Policía Nacional Civil de hace una hora más o menos atrás. Dice: los cabecillas muertos hoy en la San Patricio habían aterrorizado Panchimalco porque justamente fueron asesinados, murieron prácticamente en el enfrentamiento 2 pandilleros y uno de ellos se supone que era un francotirador. En algún momento se vinculó también a que supuestamente estuvo de alta en la Fuerza Armada. Esta información todavía prácticamente está en desarrollo, pero dice el comunicado en su primer párrafo: los fallecidos hoy durante la agresión ilegítima contra una unidad especializada de la policía fueron identificados como Marvin Enrique de Odanes, alias El Colombiano, quien era un reconocido cabecilla de pandillas buscado desde hace años por graves delitos de homicidio, extorsión y limitación a la libre circulación. Sobre de Odanes pesaban 8 órdenes de captura y estaba implicado en 16 acusaciones por homicidio, mientras que René Francisco Ortiz Vázquez, alias Zico, era un palabrero de la misma estructura, quien se encontraba prófugo de la justicia y perseguido por los mismos delitos. Lo que tenemos es justamente del primer pandillero que murió y que estamos hablando. Esa es la imagen que ha dado a conocer la Policía Nacional Civil. Esto es parte del operativo posterior, después la presencia del director de la Policía Nacional Civil en la zona. Más tarde habría llegado también el fiscal general de la República a ese lugar justamente donde ha ocurrido ese hecho lamentable, donde falleció un agente de la Policía Nacional Civil y 8 resultaron lesionados. Se supone que la mayoría de los agentes lesionados son con heridas leves. Pues bien, en otra información de lo que publica Diario El Mundo en la portada de este día, condenan a exalcalde de Apopa a 12 años de cárcel. Esto tiene que ver con la encuesta que han estado publicando en el seguimiento también sobre la situación electoral. Dice: Arena aventaja, pero indecisos aún son la mayoría. El 55% es el que está marcando la encuesta en esta parte que usted ve en celeste, en la parte superior. Tiene que ver con los indecisos, pero tenemos, por ejemplo, el Arena, que tiene 23 puntos. En la intención de voto, el FMLN está marcando 13%. Este es un poco el detalle de las reacciones, pero sobre todo tiene que ver con el perfil de los candidatos o precandidatos a la presidencia. En el caso de Carlos Calleja, que se consolida como precandidato de Arena, Ortiz y Martínez, que están en estrecha carrera dentro del FMLN, pero obviamente quien suena como el potencial aspirante presidencial es Gerson Martínez, y que contaría además con todo el beneplácito de la cúpula del FMLN. En un mes, partidos gastaron 1.5 millones de dólares en propaganda. Justamente de esto estaremos hablando con nuestros invitados también, sobre el tema electoral, cómo se está perfilando la campaña, el contenido, un poco de contenido sobre esto. 1.5 millones es muchísimo dinero, y esto que todavía tendría alguna especie de subregistro en términos del alcance que se tiene con este monitoreo, pero que es relevante. Lo conversaremos con nuestro invitado también de esta tarde. Aplicarán filtros a 121 personas que quieren ir a la sala de lo constitucional. El PSD, mientras tanto, presenta a su candidato a alcalde de San Salvador. La canasta básica urbana llegó a $200 al cierre de 2017, de acuerdo a la versión de Diario El Mundo. Este es el detalle de lo que se tiene de los tiempos de propaganda en radio y televisión. Un infográfico que ha trabajado Diario El Mundo a partir de la información del Centro de Monitoreo, Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana. La portada de la prensa gráfica: el exalcalde condenado por maras, 12 años por nexo con grupo pandillero. 2.000 personas se han excusado para no estar en la mesa de votación. Esto prácticamente es lo que ha ocurrido, está en desarrollo, porque están llegando cada vez más al Tribunal Supremo Electoral a excusarse para no participar en el proceso por diferentes motivos.
candidata buscaba competir con 2 partidos políticos. Esto es un poco insólito porque el Tribunal Supremo Electoral debió parar el proceso de impresión debido a que a esta persona se había inscrito como candidata de San Vicente, pero se inscribió como concejal con Gana y como diputada, entonces con el Frente Patriótico Salvadoreño, es decir, estaba en 2 nóminas de manera simultánea. Pero bueno, al Tribunal Supremo Electoral se le fue y esto también ha implicado más gasto. Asesores de partidos políticos buscan magistratura en la Corte Suprema de Justicia. Esta es una campaña de DTJ que tiene que ver con la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Dice: salvadoreño, si quieres seguir viviendo en libertad, exige a tus diputados que elijan magistrados honorables, comprometidos e independientes. Esta es la información del Centro de Monitoreo de lo que estamos hablando antes sobre el que han compartido con nosotros, y lo vamos a estar analizando un poco más en detalle, este reporte de cómo se prepara, cuáles son los medios que se incluyen, ahí lo tenemos en detalle, pero bueno, de esto estaremos hablando con nuestros invitados que están con nosotros en nuestros estudios acá en San Salvador. Agradecemos esta tarde que nos acompaña Luisa Solano, ella es investigadora del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES. Luisa, bienvenida, es un gusto. Gracias, William, muchas gracias por el espacio. Perfecto, también agradecemos a Eduardo Escobar de Acción Ciudadana que nos acompaña en nuestros estudios. Eduardo, bienvenido, un gusto. Buenas tardes, gracias por la invitación, siempre un gusto. Bueno, perfecto. Antes de iniciar, solo recordarles nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales en todo el país. Usted las encuentra en el occidente, Santa Ana, Huachapán, Sonsonate, zona central para central, San Salvador, Santa Tecla, Plaza Merliot, Plaza Mundo, Chalatenango, San Vicente, Zacatecoluca, Sensuntepeque, y en el oriente del país, ahí en San Miguel, Centro y Metro Centro, Usulután y San Francisco Cotera. Pues bien, hay mucho de qué hablar, vamos a tratar de avanzar en el tiempo. Creo que sería relevante un poco hablar a estas alturas cuando falta un poquitito más de, casi que estamos a un mes, ¿no?, para la elección para diputados y alcaldes, para el 4 de marzo, porque ahora es 2, entonces prácticamente estamos a casi un mes. Me parecería relevante que hiciéramos en principio, y comenzar contigo, Luisa, haciendo una especie de evaluación del árbitro, en este caso del Tribunal Supremo Electoral. En términos quizás así gruesos, para introducirnos, ¿cómo se ve el papel del Tribunal Supremo Electoral? Y esto mismo, obviamente, esperamos la respuesta de Eduardo. Bueno, creo que comparado con el proceso de 2015 hay una diferencia. Creo que es importante resaltar que hay aspectos positivos dentro de la organización de las elecciones. A veces escuchamos mencionar que todo está siendo un caos, que todo es un desastre, pero creo que también hay que ser generosos y poder observar, digamos, los aspectos positivos que está teniendo la autoridad electoral. Me parece que la toma de decisiones al interior del organismo colegiado es una de las cosas que, a diferencia de 2015, en donde no se estaban logrando acuerdos, hoy para las elecciones de 2018 hay una diferencia. El tema de tecnología también es otro aspecto que ha cambiado a cómo se desarrolló durante las elecciones de 2015, que a diferencia de una contratación de 24 empresas que trabajaron como islas, que no lograron tener una integración de todo el sistema, pues hoy se ha contratado a una empresa que, si bien es importante en el tema mantener la vigilancia y la Contraloría Ciudadana, pues vamos a tener una empresa que pueda hacer la transmisión de los resultados, que haga el procesamiento del escrutinio preliminar. También en el caso de las juntas receptoras de votos, hay una diferencia respecto al proceso de 2015. La capacitación para los miembros ha empezado mucho antes de lo que se dio en las elecciones anteriores. Hay 321 centros de capacitación, hay también un espacio virtual, un aula virtual, herramientas para poder capacitarse, cosas que no tuvimos en las elecciones anteriores y que ya sabemos, digamos, a los resultados que nos llevaron. Perfecto. Tu primera consideración, Eduardo, entonces, sobre cómo se ve el Tribunal Supremo Electoral, hasta dónde está ejerciendo su trabajo, el papel de árbitro. Obviamente uno espera que sea un árbitro imparcial, ¿no? Bueno, en este caso habría que separar las 2 funciones básicas que tiene el Tribunal Supremo Electoral, la función jurisdiccional y la administrativa. En el caso de la función administrativa, creo que Luisa ha expresado los aciertos que está teniendo el tribunal en cómo está organizando la elección. Creo que ahí está cumpliendo dentro de los plazos del Plan General de Elecciones, está cumpliendo. Obviamente no digo que todo sea perfecto, pero sí se ve, como decía Luisa, precisamente otra toma de decisiones. Por ejemplo, con el tema del escrutinio, que es lo fundamental, van a quitar aquello del barrido de la papeleta por papeleta a la hora del escrutinio, porque eso complicó, porque tenían que estar
voto válido para el partido, voto cruzado, o sea, tenían esa complicación a la hora de hacer el escrutinio. Ahora no, ahora van a ir con bloques de votos válidos para cada partido y el bloque de voto cruzado. Entonces eso, quieras o no, va a simplificar el proceso. O sea, pura metodología, cambios en la metodología de cómo hacer la cosa el propio y esa día. es una decisión del colegiado. Entonces creo yo que en ese sentido el tribunal va avanzando. También el tema de capacitación de los miembros de JRB está dentro de lo que se había planificado, más allá de algunos retrasos con las personas que han declinado participar, pero que al final suman 2.000 de las 28.000, entonces es un impacto, no digo despreciable, pero que no va a ser lo que se estaba hablando del apocalipsis, de que no iba a haber la JRB. Y en el tema jurisdiccional creo que de nuevo el tribunal se queda un poco corto con el aplicar justicia en materia electoral, sobre todo en campaña adelantada. Ahí vemos, y el monitoreo que usted hacía alusión, tenemos gastos importantes en campaña de candidatos a alcaldes, que ambos partidos mayoritarios, por ejemplo, están haciendo, y que hasta la fecha no hubo una orden del tribunal de suspender la campaña, y esperamos ver si al final de estas denuncias que se manejan, que tiene el tribunal, se encuentran algunas relacionadas con esta campaña adelantada y puedan sancionar al final a los infractores. Sí. Ahora bien, ¿cuál sería, como Luisa, la parte neurálgica del Tribunal Supremo Electoral que tendría que cuidar para... estamos hablando del proceso, pero ya del evento, del día D, digamos, porque claro, a la hora un técnico decía esta semana que posiblemente dieran alguna información, un primer informe preliminar tipo 9 de la noche, ¿no? 9 de la noche, pues cualquiera pensaría que es un poco aceptable tener resultados preliminares, pero claro, la parte de la transmisión, el resultado mismo que se publique es lo que genera muchas ansiedades, ¿no? Entonces, ¿será esa la parte neurálgica o dónde ubicarla? No, creo que lo primordial para el 4 de marzo va a ser la integración de la Junta Receptora de Votos. Creo que ese es el primer paso, lograr que cada una de las JRB esté integrada, pues si se puede con la cantidad de 5 propietarios y 5 suplentes, que es lo óptimo, pero si no, pues al menos con lo mínimo de 3 integrantes para que puedan funcionar, para que los centros de votación se abran y para que las personas que tienen que votar en esa JRB pues puedan ejercer su derecho al sufragio. Creo que esa es la parte primordial. Estamos en un cambio importante en la conformación de las juntas receptoras de votos. Por primera vez son ciudadanos que no tienen afiliación partidaria. Esta es una tarea que históricamente los partidos políticos venían manejando, que era su responsabilidad que las personas llegaran a las 3, 4 de la mañana o a la hora que iban a hacer la apertura de los centros, a diferencia de hoy, que debe ser una convicción ciudadana de que quieren participar en el proceso y de que es una parte importante dentro del sistema electoral. Es la parte para poder distribuir el poder político, y si no se conforman las juntas receptoras de votos, pues entonces no se va a poder realizar, digamos, la votación. Entonces, para mí, esa es la parte neurálgica. Obviamente, después de realizar la votación, será el escrutinio preliminar, y como usted dice, el hecho de poder tener resultados el mismo día de las elecciones calma ansiedades, tanto de la clase política como de la sociedad civil, que quiere ver cuál fue la voluntad expresada en las urnas, pues. Ahora bien, los constantes reclamos que ha estado haciendo el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, sobre la Sala de lo Constitucional, ¿hasta dónde eso enrarece o puede generar un problema en términos ya de operativos, o simplemente es parte de un discurso que él pueda tener? Bueno, ¿Cómo se puede soprar? Me parece que el discurso del magistrado presidente, pues él sabrá, digamos, hacia dónde lo lleva, pero sí creo que no contribuye a un ambiente de armonía, digamos, en el que debería estarse trabajando. Estamos ya a un mes de las elecciones, ya los cambios y las reformas electorales están dadas, la autoridad electoral pues debe manejarlas, administrarlas de la mejor manera posible, y el hecho de estar constantemente en ataques pues tampoco abona la confianza de los electores. De lo que se trata es de que la mayor cantidad de votantes puedan acercarse a las urnas, y digamos que este tipo de declaraciones o este tipo de espacios en donde no son positivos puede que no haga que el votante quiera ir el 4 de marzo porque se preguntan, bueno, entonces ¿para qué voy? O cuál es el caso de ir a votar, y la verdad que lo ideal es que la mayor cantidad de gente se acerque. Hay que recordar que altas tasas de participación van a legitimar los resultados,
y que si no van a votar, entonces el voto duro de los partidos o unos pocos son los que terminan decidiendo los resultados. Eduardo, ¿cuál es tu opinión sobre el tema estrictamente del posicionamiento de Julio Olivo sobre Sala de lo Constitucional, el reiterado señalamiento que se hace sobre eso? Incluso a veces en el discurso uno percibe como alguna intencionalidad de querer hacer ver que muchas de las dificultades entonces de lo que pueda ocurrir en todo este proceso de transmisión, conteo sobre todo, pues tiene que ver con decisiones de la Sala, ¿no? Y sobre todo aquellas que se dio por el voto cruzado, etcétera. No, concuerdo con esa apreciación que usted ha dado. O sea, no encuentro yo otra forma de entender este discurso del magistrado presidente que no sea estar exculpando anticipadamente al Tribunal Supremo Electoral por cualquier problema que pueda tener a la hora de conformación de la JRB o a la hora del escrutinio. O sea, que falle alguno de los procesos, ya sea cómo van a llenar las actas los ciudadanos, si la transmiten y si el sistema va a ser capaz de procesarlas y dar resultados a las 9, 10 de la noche. Entonces, yo solo así lo puedo entender, porque en esta ocasión, si vemos la reforma que se provocó a partir de la sentencia de Sala Constitucional de ciudadanizar JRB, no es de noviembre, no es de diciembre, como fue en todo caso el voto cruzado, que fue en noviembre antes de la elección. Entonces, se ha tenido suficiente tiempo y creo yo de que también los que estamos involucrados en esto estamos conscientes de los esfuerzos y las peticiones y las propuestas que hizo el Tribunal Supremo Electoral para ampliar plazos, para hacer este proceso de selección de ciudadanos y capacitarlos. Y fue la Asamblea Legislativa la que no aprobó muchas de las peticiones y propuestas que hizo el tribunal. Entonces, por eso no le encuentro yo tanto, o ese es el sentido que yo le encuentro a estos señalamientos contra la Sala a esta altura. Ahora bien, las decisiones del Tribunal Supremo Electoral son colegiadas, ¿no? Claro. O sea, no estamos en una situación presidencialista estrictamente, o sea, que sería Julio Olivo el que decide todo, ¿no? O sea, por eso digo, no le encuentro yo mayor sentido que tratar de descargar alguna responsabilidad por hechos futuros que puedan ocurrir, porque al final no es el presidente del tribunal el que decide. O sea, tiene sus atribuciones, obviamente, conferidas por la ley, pero es el organismo colegiado el que al final toma las decisiones. De acuerdo. ¿En qué plano se pueden ubicar, Luisa, por ejemplo, las dificultades que han tenido los no partidarios? Todo el proceso de recolección de firmas, ahora hay algunos que están protestando porque supuestamente ha habido arbitrariedades de parte del Tribunal Supremo Electoral y en este caso incluso reclamos directos hacia el presidente del tribunal. Entonces, ¿qué ha pasado con esa parte? No sé, ¿ustedes han dado un poco de seguimiento a...? Sí, le hemos dado seguimiento y bueno, yo quiero recordar que los candidatos no partidarios los tenemos desde 2012. En 2012, si mal no recuerdo, creo que hubo 5 o 6 candidatos inscritos, no solo en el departamento de San Salvador, creo que hubo también uno en San Miguel y no recuerdo si en alguna otra circunscripción. En 2015 nada más teníamos un candidato partidario que fue en el departamento de San Salvador y digamos que hoy en 2018 la inscripción de candidatos no partidarios también se da dentro de un contexto diferente en donde hay un malestar, digamos, hacia la clase política, en donde los señalamientos o la desconfianza hacia los partidos políticos, que siempre, digamos, uno al revisar las encuestas, los partidos políticos siempre se ubican como las instituciones con menor confianza que expresa la ciudadanía, pero sí, de cara a las elecciones de 2018, digamos que hay un malestar más creciente. Digamos que entonces los candidatos no partidarios se posicionan como una opción distinta o que no está relacionada, digamos, con la clase política. Pero al menos nosotros desde FUSADE siempre hemos resaltado la importancia de fortalecer el sistema de partidos, no sin dejar de participar obviamente a los candidatos no partidarios que tienen el derecho de hacerlo. Y sí, en este proceso de 2018 se han dado varios señalamientos, que el tribunal no los ha inscrito, mandó la sala a revisar, hay ahora 4 candidatos que están inscritos, creo que hay un candidato que todavía tiene un proceso con la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos. Incluso y una revisión de firmas. Incluso a nivel de Corte Suprema, escuché, ¿no? Ajá, entonces, digamos que sí ha habido mayores dificultades para la inscripción de los mismos, pero habrá que ver también los resultados el 4 de marzo y el
el apoyo que la ciudadanía, digamos, va a dar a estos candidatos. Ahora, los no partidarios han estado ubicados en una posición en donde prácticamente se ha dado más privilegio a los partidos, tal parece, ¿no? En términos de requisitos. Quizás lo platicamos después porque tenemos que hacer la pausa. Escucho la opinión de Eduardo después y nos metemos a hablar un poco sobre el tema ya de campaña, porque Acción Ciudadana ha preparado un informe que creo que es relevante que lo analicemos después de la pausa comercial. Vamos a ir a una pausa. Dos números están habilitados: 2263-0023, 2264-9179. Les recuerdo nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales en todo el país. Regresamos. Es un gusto que siga con nosotros. Luisa Solano, investigadora del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES, y Eduardo Escobar de Acción Ciudadana nos acompañan en nuestros estudios. Eduardo, me quedaba entonces con el tema pendiente del segmento pasado para que lo agotemos y pasemos a hablar entonces, antes de incluso el monitoreo que ustedes han hecho, hablar del tema de cómo se está viendo en encuestas la parte de hasta dónde se está motivando a la gente a participar. Pero bueno. En el caso de los no partidarios, creo yo que en primer lugar hay que señalar, ya Luisa hablaba algo de esto, que esta es otra forma de participación política de la ciudadanía. Entonces, es en ejercicio del derecho a acceder a cargos públicos que se abre esta nueva modalidad de participación, que obviamente, si bien puede parecer contrapuesta a los partidos políticos, pero es otra forma. O sea, no hay que verlo como antipolítica, y a eso quería llegar, sí, claro, porque muchas veces se está hablando de antipolítica y yo digo, bueno, y el no partidario, si ganara una diputación, ¿qué va a hacer? Va a ser un político. Entonces no podemos hablar de antipolítica. Tal vez es una forma de participar fuera de los partidos porque no se está de acuerdo con ellos. Obviamente hay una serie de regulaciones que complican que un ciudadano pueda competir como candidato no partidario. Hablamos de financiamiento, hablamos de los tiempos, y obviamente también en este caso el tribunal tuvo algunas, o le podemos hacer algunos señalamientos al tribunal, no haber dado los libros en el tiempo, etcétera, etcétera. O sea que eso todavía sumó más complicaciones a los no partidarios, y que esto obviamente pone cuesta arriba lograr una candidatura. Pero no obstante eso, tenemos 4 y hay un cambio de regla que creo que es importante señalarla, que viene de jurisprudencia de la sala. En este caso es el tema de que ellos van a constituir una planilla. Entonces los votos de todos se suman, y si los votos sumados de ellos logran ser igual que el cociente electoral, eso le implica un diputado a los no partidarios, y obviamente que tenga más marcas, el más marcado. El más marcado es el que acumularía prácticamente ese. Entonces ese es el que logra convertirse en diputado. Obviamente esto está difícil, si uno escucha gente de los partidos dicen, si nosotros con estructura nos cuesta ganar una diputación, ya un no partidario que no tiene una estructura como la de los partidos, se le pone más difícil. Entonces, pero está la expectativa, está la expectativa de que los no partidarios puedan capitalizar lo que decía Luisa del descontento con los partidos y tal vez lograr dar la sorpresa y tener alguna diputación. Ahora, pero sí está claro, pregunto, que ha habido un poco de, digamos, la mesa está inclinada para los no partidarios. Y eso ¿en dónde está el origen de esto? O sea, primero tiene que ver con el origen de la reforma, porque la reforma proviene de una sentencia de Sala de lo Constitucional, y recordemos que en este tema electoral, la Asamblea Legislativa y los partidos, todo lo que provenga de sentencias de Sala, hay una resistencia. Si vemos cuando se implementó el voto por rostro, las listas cerradas pero desbloqueadas, hubo un pimponeo entre Asamblea Legislativa y Sala de lo Constitucional, aprobaban una reforma que no cumplía, la Sala declarada inconstitucional, se costó que se implementara. Si vemos el tema del voto cruzado, la Asamblea se declaró incompetente para regular esto y se lo dejó al Tribunal Supremo Electoral. Si vemos el tema de las juntas receptoras de votos que sean conformadas por ciudadanos, la regulación que dejó el legislador no era la más óptima para el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, hay en muchos casos no es que no pudieran los legisladores hacer una buena normativa, sino que más se percibía un poco de negligencia o no sé si llamarle negligencia, descuido, no sé cómo llamarlo, pero el punto es de que el producto legislativo, que es la reforma a la ley, no está del todo adecuada a la necesidad que pueda tener el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo. De acuerdo, no sé si tenías algo que agregar sobre esto, Luisa, porque me interesa que pasemos también a este otro tema. A ver, vamos a ver si lo podemos mostrar en full pantalla, la ayuda con los compañeros de producción.
porque esta es una encuesta que ha publicado Diario del Mundo. Digo, hay varias encuestas ya en curso, ¿no? Y creo que las hemos estado mostrando, pero, por ejemplo, dice, si hoy hubieran elecciones para elegir diputado de este departamento, ¿por cuál partido votaría, por ejemplo? Entonces, lo que me quiero entretener no es tanto en el detalle de las preferencias de los partidos, sino más bien es en ese porcentaje que es el que tenemos ahí, que es el azul, ¿no? La parte superior, dice a uno decide, 55%. ¿Cómo se puede estar interpretando esto, Luisa, a estas alturas? Bueno, yo primero quiero señalar algo y creo que es común en varias de las encuestas que vemos publicadas y es un poco el tema metodológico, y es que la elección para Asamblea Legislativa es dentro de una circunscripción departamental, porque así se ha establecido en la ley. Y cuando vemos las encuestas, muchas veces son a nivel nacional, entonces es difícil también trasladar, digamos, la representación de un porcentaje nacional a lo que efectivamente está pasando en cada uno de los territorios. Ciertamente puede ser un pulso de cómo está, digamos, la contienda electoral, pero es difícil que sea un predictor, porque si no se hacen específicamente para el departamento de San Salvador, para el departamento de Santa Ana, San Vicente, es decir, para las diferentes 14 circunscripciones, tener un porcentaje de participación o de intención de voto no puede ser, digamos, a partir de un porcentaje nacional. Entonces sí quería como aclarar esto, y obviamente lo que hemos estado viendo a partir de la encuesta y de las informaciones que tenemos es un alto porcentaje de personas que aún no expresan por quién van a votar. Si observamos encuestas, digamos, en años anteriores, a medida que se va acercando la fecha de la elección, ese porcentaje tiende a ir disminuyendo, porque la gente, exacto, está como más clara de cuál es su opción, a diferencia de lo que estamos viendo en estas elecciones, en donde el porcentaje de indecisos o de personas que no responden, digamos, sigue siendo alto, es alrededor del 50%. Perfecto. El porcentaje que guardan los partidos, digamos, sí es bajo, igual si lo comparas con los años anteriores. Exacto. Bueno, ya hablaremos con Eduardo porque me dicen que tenemos un televidente con nosotros en la línea. Buenas tardes, la recomendación, si le puede bajar volumen al televisor para que nos escuche y no tengamos interferencia. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? De aquí de San Salvador, buenas tardes, Edwin. Le escuchamos, adelante. Sí, excelente programa, felicitarlo por el mismo y a sus panelistas igual. El asunto es, hay un gran descontento por lo que es la ciudadanía, es por la forma y la manera de que los partidos políticos no tienen un sustento que convenza al electorado en este sentido. Sí. Hay poco contenido, ¿verdad?, de propuesta. Uno. Dos, con relación a lo que es la desparterización, en este caso de la JRB, eso es excelente. El problema es la manera y la forma en la que lo han dado, que se ha hecho. Yo siento que ninguno de los que están ahí con ustedes, William, quiere hacer las cosas a la fuerza, o no quisiera hacer algo que no están de acuerdo en hacer, o por lo menos que no le hayan consultado. Sí. La Constitución expresa claramente en el artículo 9 de que nadie puede ser obligado a hacer un trabajo que no quiera, o por lo menos que no le hayan consultado. Entonces, la Sala de lo Constitucional ha emitido algo que lesiona, en este caso, la Constitución. Entonces, la ciudadanía se ve obligada, ¿verdad?, por no pagar esa multa. Mi pregunta es, ¿quién garantiza en este sentido que las personas que van a la JRB obligadas van a hacer muy bien su trabajo? Nadie. Nadie. Sí. Entonces, esa situación es la que no han sabido prever ni los diputados, ni la Asamblea Legislativa, ni la Sala de lo Constitucional, ni mucho menos el Tribunal Supremo Electoral. Bien, perfecto, de acuerdo. Gracias por la participación, Eduardo, porque teníamos pendiente tus consideraciones en el tema pero también quizás de inmediato la respuesta para el televidente. Sí, preferiría contestar lo del televidente. En primer lugar, bueno, ya la sala resolvió un amparo que se le presentó por un abogado que estaba alegando precisamente eso, trabajo forzado para conformar la JRB. Y dentro de las consideraciones que la misma sala da y que pues nosotros también podemos hacer, es más un servicio cívico el que esto representa, servir en JRB, que un trabajo forzado. Yo creo que la garantía puede ser el hecho de que estas personas están siendo capacitadas y que yo, si sé que voy a estar desde las 5 de la mañana hasta las 9, 10, 12 de la noche,
no voy a llegar a perder mi tiempo. O sea, yo al menos no llegaría a hacer nada. O sea, obviamente porque es una jornada amplia, pues, o sea, yo no voy a llegar a perder mi tiempo. Obviamente si voy a llegar para desempeñar una labor, entonces yo al menos la haría bien, aunque no vaya del todo contento con esto de que he salido sorteado. Entonces creo yo que ese es lo que yo pudiera considerar de lo que dice el ciudadano. Luisa. Yo sí, quizás, bueno, coincido con Eduardo que es una labor cívica la que van a hacer los ciudadanos que van a integrar la Junta Receptora de Votos, pero también entiendo, digamos, que de parte de la ciudadanía puede haber cierta resistencia. Es la primera vez que las juntas se están integrando, digamos, de esta forma, y esto lo que nos señala es que hay que hacer un trabajo fuerte en el tema de educación cívica, tanto de la autoridad electoral como nosotros, como organizaciones de la sociedad civil. Hay una labor importante para que el ciudadano entienda y se concientice que esta es una labor importante. O sea, que integrar la Junta, si bien representa un trabajo arduo, como lo mencionaba Eduardo, también es parte del sistema democrático y de consolidar la distribución del poder político. Entonces sí, también es una parte de educación a los ciudadanos que vayan comprendiendo la importancia de ejercer esta labor. Y como venimos además de un momento en que los partidos políticos, desde la firma de los acuerdos, cuando se crean los nuevos instrumentos, para salvar el tema de la desconfianza, no se les da a los partidos políticos el protagonismo directo, ¿no? Y ahora eso se va, hoy vamos a ciudadanizar. Pero bueno, después hablamos, Eduardo, porque me interesa que hablemos ya del tema este que tenemos proyectado en pantalla. Me dicen que tenemos a un televidente con nosotros en la línea, se cayó la llamada. Pues bien, pasemos entonces a hablar de este tema, que tiene que ver con el reporte que ustedes han preparado. Eduardo, quizá brevemente, si nos haces una síntesis para darnos la ficha técnica, digamos, de este esfuerzo, porque lo que tenemos acá sobre los tiempos de propaganda en radio y televisión y cómo los partidos se han distribuido. A ver si en producción me ayudan para mostrarlo en el full pantalla, mientras platicamos con Eduardo. Bueno, en este caso, Acción Ciudadana, por medio de su centro de monitoreo, ha realizado este monitoreo. Se contrataron a dos empresas, una es Monitec y la otra es Publisearch, para que capturaran por medios tecnológicos toda la propaganda que están promocionando los partidos en prensa escrita, radio y televisión nacional. Lo que está al aire ahorita, perdón Eduardo, son los tiempos de propaganda en segundos, claro. ¿No? Todavía no está monetarizado eso, o sea, no se traduce en dinero. Ya después me explicas a cuánto asciende, porque ahí estamos en segundos. Okay, entonces, lo que las empresas, la metodología es que las empresas capturan estos mensajes, estos spots que aparecen en prensa, radio y televisión por medio de un software. Luego esto lo digitalizan, hacen una copia y se comienza a monitorear cuántas veces aparecen los diferentes medios de comunicación. Y con esto se va haciendo un reporte que consta de hora, fecha, medio de comunicación y tipo de mensaje y la duración del mismo que se hace. Entonces, al tener esto, nos da este resultado de toda esta cantidad de segundos, que obviamente en los medios de comunicación, hablando de tiempo aire, representa una cifra de dinero. En este caso, estos son 5 días más o menos de propaganda seguida. O sea, como que en el mes, 5 días, de lunes a viernes, comencemos solo a escuchar las 24 horas del día propaganda electoral de los partidos. Eso es ese tiempo. ¿El periodo comprendido? Del mes. O sea, toda la propaganda que hemos visto en enero, lo podríamos comprimir en 5 días completos de propaganda electoral, de lunes a viernes, solo viendo propaganda en un canal, por decir algo. ¿Es eso muchísimo? Sí, son 5 días, o sea, son 5 días completos, o sea, 24 horas al día, 5 días, o sea, lo que significa la campaña. Claro. Entonces eso tiene un costo, esos segundos aire tienen un costo que en este momento, y aquí aclaro, esto es en televisión, en radio y en prensa. No estamos hablando de MUPIs, no estamos hablando de lo que entregan los candidatos, no estamos hablando de vallas publicitarias, sino que uso de redes sociales también. Redes sociales, no, estamos hablando solo televisión, radio y prensa. Significa un gasto hasta esta fecha de $1,5 millones aproximadamente. Ahora, y digamos, ustedes se han focalizado en lo más grueso, donde digamos que es lo más costoso también, ¿no? Porque eso es lo más caro. Pero en todo caso estamos hablando de que hay un pequeño subregistro, es decir, hay un segmento que no se alcanza a cubrir en este proceso de monitoreo. O sea que la cifra en todo caso, Eduardo, supera esta cantidad que ustedes están manejando. Este es un criterio y es un elemento, un dato, como digo, restringido de todo lo que implica la campaña electoral de los partidos. O sea, por ejemplo, el dueño de la empresa Monitec, Manuel García, nos contaba de que en Guatemala ellos han hecho el monitoreo a petición del Tribunal Supremo Electoral de las anteriores elecciones,
y ellos encontraron que el segundo rubro de gasto en propaganda no era la radio, sino que eran las vallas publicitarias. En Guatemala eso fue lo que se encontró. O sea, interesante, ¿no? No era la radio, no era redes sociales, sino que era las vallas publicitarias. Ahí había bastante dinero invertido en los partidos. Y de hecho, en el país se está proliferando mucho las vallas, eso, ¿no? Iba a mencionar, digamos, el tema de la prensa, si usted ve los datos, prensa escrita es marginal la propaganda que está pagando, claro, pero obviamente porque ha migrado del papel a lo digital. Entonces en los medios, en la prensa, pero ya digitalizada, sí se está viendo propaganda electoral, y lo que usted dice, hay más uso de vallas electrónicas porque hay una proliferación de las mismas. Sí, porque ya no es la valla tradicional aquella que era la foto fija y eso pasaba ahí. Y entonces siempre, eso es difícil monitorearlo, porque nos implicaría tener a alguien las 24 horas que pasa encendida ese monitor pasando propaganda para monitorear. Entonces hay un gasto, y por eso quiero llegar. Alguien puede decir, esto suena muy poco para lo que pueden recibir los partidos, ¿sí? Pero solo estamos hablando de esos ámbitos muy particulares y estamos dejando por fuera esos otros gastos que de seguro sí, son cifras similares. Perfecto. Ahora, acá estamos hablando estrictamente de cuestión de tiempo, presencia. Ustedes no han entrado a analizar todavía o si la parte de contenido. ¿Harán algún esfuerzo de ver el tema de contenido o no? Digo, si hay propuesta, no hay propuesta. Hay cada uno de los, solo que no lo hemos sacado en este informe, porque vamos a sacar 2 y luego un informe general con todos los datos. En este momento lo único que tenemos es el nombre y una descripción de cada uno de los mensajes. O sea, por decir algo, campaña del candidato X y el nombre del comercial, yo voy a dar más seguridad. Entonces hay una descripción del mensaje. Fuera de cámara me comentaste que en el caso de Guatemala, por ley sí se les puede exigir, es decir, a las empresas que están poniendo en vallas digitales toda la publicidad o la propaganda, sí se les exige por ley y entregan ellos, o lo hace también, incluso lo puede hacer Facebook, Twitter. Primero hay que señalar algo, William. Los partidos políticos están obligados a entregar todo su listado de propaganda que van a realizar en una campaña, para que la unidad de monitoreo de medios que tiene el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala pueda fiscalizarlo. Entonces, ese es un primer tema, mandan todo eso. Pero si en caso no hay total certeza de que esos datos sean correctos, se puede, obviamente por una petición del tribunal, solicitar a los medios digitales, Facebook, Twitter, cuánto se ha pagado en campaña. Pero eso es un tema que viene de la autoridad electoral. Claro. Entonces, aquí lo que nosotros hemos señalado, que para que el tribunal pueda monitorear y fiscalizar eficientemente todos los gastos de campaña, que estamos hablando vallas publicitarias, Facebook, radio, televisión y todo, una reforma que debería de implementarse es que los partidos entreguen todo su, ¿cómo se dice? Sí, como el plan de medios que tienen para... ¿Cuántas propagandas en televisión, en radio van a sacar qué anuncios para que el tribunal pueda subcontratar empresas que les puedan monitorear esto y así efectivamente fiscalizar? Porque si no, ¿cómo va el tribunal a fiscalizar que lo que los partidos reflejan en su estado de resultados de gastos de campaña efectivamente es lo que ocurrió? Claro. Entonces, ese es un punto que nosotros estamos señalando. Luisa, ¿es posible hacer algunas inferencias entonces con este resultado? ¿Cuál podría ser como alguna aproximación en el análisis? Bueno, primero creo que es un esfuerzo importante y felicitar a Acción Ciudadana que está realizando, digamos, este tipo de monitoreo, que si bien está delimitado hasta ciertos, digamos, espacios, pero al menos va dando alguna idea, digamos, de dónde se está yendo o cómo se está gastando la campaña. Nosotros, bueno, totalmente de acuerdo en el tema de transparentar el tema de los gastos, el tema del origen de los fondos. Desde FUSADES hemos estado impulsando desde 2010 el tema de poder transparentar y conocer el financiamiento de los partidos políticos. Es un tema que todavía se está en discusión, todavía hay aspectos importantes. Acción Ciudadana ha estado dándole un seguimiento cercano, digamos, en los últimos años a todo el tema y a cómo está dividido, digamos, el financiamiento entre los partidos políticos. El tema de las multas también sigue siendo algo que debe discutirse. Veíamos que en 2017 se multaron a 7 partidos políticos por temas de financiamiento y si mal no recuerdo eran $96,000. Si usted lo ve eso contra lo que únicamente que podrían recibir de deuda política, que son casi $12 millones,
es 0.8%. Entonces el sistema de sanciones, claro, digamos, tampoco es disuasivo para que los partidos no sigan transparentando o no quieran transparentar, digamos, el origen y la fuente de sus fondos. Porque además es fácil que alguien presupueste como parte del gasto, Exacto, ¿no? La multa, sí, decir, totalmente. bueno, esto lo que vamos a lograr es Más tiempo. sí, más tiempo, más presencia y por lo tanto las consecuencias electorales van a ser más fuertes, entonces no importa, presupuestemos esa multa. Totalmente, creo que eran $35,000 lo que tenía el partido, la multa mayor, y si vemos esto comparado con lo que gastan, $35,000 es un costo más de la campaña. De acuerdo, ahora, creo que es interesante hacer algunas aproximaciones a estas alturas, cuando falta un mes para la elección, sobre el tema de contenido. Eduardo, ¿cómo se ha estado viendo el tema del contenido ya de esa propaganda? Es decir, en 30 segundos tampoco vamos a esperar que un partido político nos hable de cosas tan profundas, pero más o menos puede tener alguna idea de cómo se está manejando esta campaña. En este momento, a partir de este monitoreo, nosotros tenemos datos que cerca del 30-35% del mensaje de campaña de los partidos está centrado en este momento en promover la imagen de los candidatos a alcalde de San Salvador. Ellos son los que tienen en cada uno de los partidos mayoritarios la mayor presencia. Y ese mensaje de ellos, ¿cuál es? Es en este momento un mensaje que llama a la emotividad del votante, o sea, que se muestra el recorrido personal que ha tenido la candidata del FMLN, desde dónde viene y qué ha logrado, se muestra el lado familiar del candidato de Arena, o sea, eso es lo que se está, y eso es lo que nos refleja el monitoreo, o sea, ese tipo de mensaje el que se está dando, o sea, no es un mensaje donde abunde la propuesta o donde se estén planteando soluciones a los problemas de la capital, por ejemplo, sino que es un tema más de despertar la emotividad que la racionalidad del votante. Y eso ya tenemos datos de que ese es el centro de la campaña, o sea, en este momento. Obviamente, el mensaje del partido ahí está, pero como usted lo decía, en 30 segundos es un mensaje muy general, o sea, no puede entrar en profundización lo que va a transmitir el partido, o sea, sobre su propuesta ni nada de eso. Entonces, obviamente, creo yo que de nuevo los ciudadanos tenemos que buscar otras vías para informarnos de la propuesta de cada partido. Y a esto me refiero, por ejemplo, si se suben en las páginas web las propuestas legislativas y municipales de cada partido o las propuestas de cada candidato y leerla posteriormente. Pero en propaganda electoral creo que de nuevo estamos con contenidos muy superficiales, en algunos casos vacíos, que no van a informar al votante para que llegue a votar con más información y racionalmente. De acuerdo, cuando regresemos escucho la opinión de Luisa, porque sí creo que es también importante de entrar. Leía algunos reclamos en Twitter incluso hacia algunos candidatos a diputados porque no encuentra la población que está en redes sociales, desde luego, ¿no? Que puede ser un sector privilegiado, pero que demanda información, entonces exigían los currículos. Y algunos, no sé si la mayoría, pero algunos no lo tienen. Bueno, hablamos de ese tema, vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos. Nos quedan 12 minutos, vamos a tener que correr un poco para tratar de avanzar con los temas que nos quedan pendientes o los puntos. Te decía entonces, la consulta, Eduardo, quizás hacer un paréntesis, porque te consultaba en la pausa comercial que respecto de lo que teníamos del monitoreo de ustedes, se mencionó la cifra global, pero no el detalle de por partido cuánto está invirtiendo. No sé si lo puedes compartir. Sí, si en este caso, bueno, ese es el monto global por partido, eso que está en pantalla, 949,000 del FMLN, 533,000 de Arena, 69,000 del PDC, 22,000 de Gana y 2,000 del PCN. Esto en el informe está más detallado, pero por el tiempo no puedo entrar en mayor detalle, pero sí decirles que en este momento quienes están teniendo el peso de campaña en los partidos mayoritarios son los candidatos a alcalde, ya lo mencionaba yo hace un momento, y en los partidos medianos minoritarios, digamos en el caso de Gana, es la figura de Guillermo Gallegos la que está teniendo más propaganda, o casi toda la propaganda, creo que toda, no me recuerdo el dato, y en el PDC es la figura de Rodolfo Parker la que está teniendo más presencia, más incidencia y la mayoría del gasto. Sí. Entonces, los invito a que entren a la página de Acción Ciudadana, ahí está el informe, ahí lo pueden descargar y pueden ver más detallado
los datos de cómo se está gastando por partido en propaganda. Perfecto. Luisa, entonces, en la parte que tiene que ver con el contenido, sí me interesa que pudiéramos aterrizar un poco sobre esto de hasta dónde se pueden tener ya algunas pinceladas, qué tanta información hay disponible de cada uno de los candidatos. Decía, hay reclamos en redes sociales, en Twitter sobre todo, que algunos candidatos ni siquiera suben su currículum, ¿no? Su hoja de vida, no la tienen ahí, entonces creo que es como algo básico que la gente debería conocer, ¿no? ¿Cuál es la hoja de vida? ¿Qué ha hecho ese personaje? ¿A qué se ha dedicado durante toda su vida? Y ahora, ¿qué pretende hacer en la asamblea? O sea, yo creo que el mismo principio que estábamos hablando de transparencia que queremos y que se aplique en el tema de financiamiento, el mismo deberíamos aplicar en quiénes son los diputados. O sea, creo que no puedes llegar ante una papeleta con 10 partidos y 24 opciones, al menos en el caso de San Salvador, y apelar a que el votante marque tu rostro por tema de fotografía o por tema de emotividad o alguna otra cosa que no sea un tema de fondo y que no sea un tema de las propuestas. y sobre todo que algunos se están excediendo con el Photoshop, ¿no? Bueno, también. Creo que es importante tratar de informar a la ciudadanía acerca de cuáles son las diferentes propuestas. El tema es que en la Asamblea Legislativa, ante el voto por rostro, digamos que la campaña ya no se concentra únicamente en el partido. O sea, en el caso de San Salvador, para un mismo partido hay 24 personas haciendo 24 campañas distintas, porque es una competencia entre casi que sus mismos compañeros, porque lo que quieren lograr es que marquen su fotografía para poder ingresar a la asamblea. Estamos hablando de dos competencias simultáneas que tiene el candidato, el diputado, ¿no? Compite con sus compañeros de partido y por ese departamento con el resto de candidatos. Con el adversario político. Entonces, digamos que ahí el tema en la Asamblea Legislativa es complicado, aparte el tema del financiamiento también, porque cada candidato al estar montando una campaña, pues debe conseguir financiamiento para poder hacerla. Entonces, hay espacios que deberíamos, digamos, propiciar. Los debates es un tema que siempre está en el ambiente y no termina de concretarse. El tema de hacer un debate institucionalizado, en donde puedan participar los distintos candidatos, que la ciudadanía pueda conocer realmente qué es lo que le están ofreciendo a nivel municipal, a nivel de asamblea legislativa. Como decía Eduardo, es difícil que en 30 segundos de un anuncio puedas conocer la propuesta de 3 años. Entonces sí, nosotros en FUSADES tuvimos un evento a finales de diciembre, invitamos a a los representantes de diferentes partidos políticos. Estamos por publicar la memoria de ese evento para que puedan enterarse de algunas de las propuestas, pero también es invitar al resto de organizaciones y a los ciudadanos a que busquen y se enteren quiénes son los candidatos. A ver, hablemos en los últimos minutos de ¿hay que votar? No hay que ir a votar, y si hay que votar, ¿por qué hay que votar? Hay una campaña, yo personalmente me he sumado, ¿no? Ayer los jóvenes iniciaron un esfuerzo en ese sentido y yo personalmente siempre he ido a votar y lo voy a hacer ahora, ¿no? Porque mi convicción es que uno tiene que tomar decisiones porque al final nos afecta a nosotros el tipo de legislador que tenemos o el alcalde que tenemos. Nunca he creído en el tema de me voy a la playa o yo como porque trabajo, ¿verdad? Entonces... Pero bueno, quisiera escuchar la opinión de ustedes en esos términos. Obviamente, mi ponderación sobre ese tema, y igual la Acción Ciudadana, es hay que acudir a votar. Hay que acudir a votar y hay que acudir a votar masivamente. O sea, no hay que quedarse en casa. En primer lugar, esta elección, yo siempre lo he dicho, es la elección de la década, esta legislativa. ¿Por qué? Porque estos diputados que resulten electos, esta legislatura, le toca elegir sala de lo constitucional a 5 magistrados de corte, que de ellos 5, 4 son de la Sala de lo Constitucional. Entonces, es una sala para 9 años. Claro. Y ya vimos lo que puede hacer una Sala de lo Constitucional porque era una experiencia inédita, el ver una Sala de lo Constitucional a ese nivel. Entonces, por eso se vuelve importante. Si no se acude a votar, lo que pasa es que estamos dejándole la decisión a los que sí van a ir a votar. Porque hay un tema que se está diciendo, es que así vamos a legitimar lo que se está haciendo mal. Entonces yo digo, no, mire, usted vaya o no vaya a votar, hay un mundo que se está moviendo. Los que sí van a votar, los que sí son militantes, simpatizantes de los partidos, sí van a ir a votar. Y ellos sí van a decidir. Entonces, la decisión que usted tome al no ir a votar, obviamente alguien sí la va a tomar. Sí va a decir, yo sí voto, yo sí marco y yo estoy aquí con estos, eligiendo a estos diputados. Entonces, obviamente, desde mi punto de vista, el tema es, hay que acudir a votar, porque aparte de esto, la utilidad del voto nulo
es casi mínima o nula. ¿Por qué? Porque el voto nulo solo sirve para anular la elección en caso de que ellos, los votos nulos junto con las abstenciones, superen a los votos válidos. Aunque también tiene, Eduardo, en ese sentido, porque hablaba con un joven ayer de la Juventud Socialdemócrata y me decía, bueno, pero es que es también como mandar un mensaje, es cierto, llegar a ese porcentaje que tú dices, claro, es casi imposible, pero el tema es el mensaje que se puede mandar, decía. Es un mensaje que al final, o sea, puede tener su lógica, pero si vemos el histórico de voto nulo, es 2%. 3%. Promedio, entonces, sí, eso no le manda ningún mensaje a nadie. Y aparte, el otro que quería decir, no ir a votar pudiera tener una utilidad democrática si se exigiera una cuota de participación del electorado. Hay países donde hay una cuota de participación para que sea válida la elección. Si no se llega a esa cuota, entonces la elección no se toma como válida y se tiene que repetir. Ahí tendría obviamente una lógica el no asistir y tuviera un impacto directo. Ahí sí manda un mensaje directo al sector político, pero no tenemos esa cuota mínima de participación. Los votos nulos es casi imposible que puedan superar a los válidos, a menos en una circunscripción pequeña tal vez sí, pero estamos hablando de las grandes, o sea, es difícil en realidad. Entonces, el camino que nos queda, hoy me preguntaban, pero entonces ¿qué? ¿Legitimamos a los que estamos mal? No, el camino que nos queda, el único es votar, y lo que hay que hacer es informarse de las propuestas y los candidatos para saber escoger dentro de la oferta electoral, porque tal vez no es la mejor. Porque tampoco es cierto que del 100% de candidatos ninguno sirve o ninguno o sea, creo que sí hay un porcentaje, pero hay que estar bien informado. Luisa. Totalmente de acuerdo. Bueno, nosotros desde FUSADE, gracias al apoyo del Instituto Republicano Internacional, estamos haciendo una campaña, se llama Todos a Votar, 4-18. Estamos teniendo giras en universidades, vamos a visitar alrededor de 30 universidades para tratar de motivar a los jóvenes a que el 4 de marzo vayan a votar. Nos hemos enfocado en los jóvenes, es casi el 50% del padrón electoral, un grupo que no ha acudido, digamos, en la manera en que debería, en donde tienen decisiones importantes en sus manos, y nos parece importante que puedan conocer la importancia del voto. O sea, igual la Asamblea Legislativa va a conformarse y es importante entonces que se conforme con mi opinión, con su opinión, con la de Eduardo, reflejada en la papeleta, en por quien usted quiera votar, por el partido que quiera votar, pero acérquese a las urnas, o sea, vaya el 4 de marzo y vote. Ese es el mensaje que nosotros queremos transmitir. La importancia de que se vote masivamente. Las elecciones legislativas históricamente un porcentaje de participación del 50%, en donde la mayoría quizás es voto duro de los partidos políticos, y es importante que la ciudadanía también se apodere. Es un derecho y es un deber el ejercer el sufragio el 4 de marzo. Ahora, las elecciones en general, diputados, alcaldes, presidenciales son relevantes, ¿no? Pero en el histórico, efectivamente, para diputados y alcaldes siempre baja el nivel de participación, aunque personalmente he creído, por ejemplo, que la más relevante es la de diputados y alcaldes, que la misma presidencial, ¿no? Porque depende de cómo se configura. Claro. No, y la presidencial tiene más participación, alrededor del 60%. Exactamente. Por la visión presidencialista que quizás tenemos. Claro, ¿no? Y hay un tema. No solo esta asamblea va a elegir a 4 magistrados de sala de lo constitucional. Esta elección puede cambiar la correlación que hay actualmente en Corte Plena para los casos que está investigando Probidad. Porque recordemos que Probidad determina un enriquecimiento ilícito o irregularidades en el patrimonio de los funcionarios, lo pasa a Corte Plena para que Corte Plena decida si se judicializa o no. Entonces, ahorita hay una correlación favorable para eso, y si cambia con los 4 magistrados y se eligen más los magistrados, entonces ahí tenemos que se corta este avance en ese tema. Bueno, se nos agotó el tiempo, hay más que conversar, pero lo haremos en otro programa, lo voy a invitar más adelante, antes del 4 de marzo, sin duda alguna. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Gracias, siempre un gusto. Gracias, Luisa. Gracias, William, y el 4-18 todos a votar. Bueno, perfecto, terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron, nos vemos el próximo lunes, 5 de la tarde en punto. Que descanse el fin de semana. Buenas tardes.